Buenos días para todos, muchas gracias a los asistentes. Hoy vamos a hablar entonces la segunda parte del enfoque del paciente pediátrico con tumor de fosa posterior. Ya habíamos enmarcado los objetivos de esta charla, sabíamos que la idea es tener una visión general de la importancia clínica, el diagnóstico y las consideraciones relacionadas al tratamiento de los niños con tumores cerebrales de la fosa posterior. Entonces, en la primera charla ya habíamos abarcado la primera parte donde hablamos sobre las características clínicas de los pacientes, el enfoque desde las imágenes diagnósticas y el objetivo para el día de hoy entonces es centrarnos principalmente en el manejo quirúrgico, tanto en el manejo de la hidrocefalia con la evidencia que tiene y ya propiamente dicho en los abordajes hacia el cuarto ventrículo. Bueno, entonces retomando en parte lo que habíamos visto en la charla anterior para retomar las conclusiones y que esto nos sirva de base para continuar con este trabajo, entonces habíamos llegado a la conclusión del diagnóstico clínico de estos pacientes. Sabíamos que dependían de la localización y del efecto de masa. La idea es que cuando cualquier médico, ya sea neurocirujano o un médico de atención primaria, esté en contacto con alguno de estos pacientes, estime el estado clínico y funcional del paciente y se enfoque en resolver la urgencia. Y también cuando ya esté en la consulta externa, determinar las banderas rojas de la condición clínica del paciente. Y lo segundo es que de acuerdo no solo a la histología que usted sospecha, sino a la epidemiología que también es prevalente y a los enfoques iniciales también que tenga, por ejemplo, a través de una tomografía de cráneo, es hacer siempre cuáles son los enfoques hacia las imágenes diagnósticas que vamos a hacer. Obviamente todos estos pacientes van a necesitar una neuroimagen avanzada y la idea es que siempre hagamos una interpretación con esas 3 preguntas de la resonancia o ese algoritmo que les había comentado en la charla pasada y siempre determinar el potencial metastásico para enviar imágenes del neuroeje. Dentro de la discusión que habíamos tenido al final de la charla pasada, había un dato que había brindado, que era un dato obviamente que venía de la literatura americana, en el que decían que 30% de los niños que iban a llegar a los servicios de urgencia por un tumor de fosa posterior iban a llegar con una condición amenazante de la vida. Y uno de los comentarios de los docentes fue que pues en nuestro medio casi que la gran mayoría de estos pacientes siempre nos van a llegar a nosotros es con condiciones amenazantes de la vida. Pareciera como si el porcentaje se invirtiera y casi que más del 70% de lo que nosotros, o me atrevería a decir, vemos en nuestra práctica diaria son niños con un compromiso vital importante al momento de consultar y por eso les traigo estos 3 casos clínicos. Habíamos visto uno de ellos en la charla pasada, que era el primero que estaba acá. Hablábamos de una niña de 5 años que había ingresado ya en un deterioro respiratorio, estaba en un Glasgow de 9, saturando casi a un 90%, pero que llevaba un mes con deterioro del lenguaje, con el deterioro de la marcha y en general con un retroceso del neurodesarrollo. Les tengo otros 2 casos que también los traje precisamente porque son casos que tuve en mi práctica durante la rotación de neurocirugía pediátrica y que son de la vida real totalmente. Una niña de 5 años que llegó remitida desde un servicio ambulatorio de imágenes diagnósticas porque le hicieron una resonancia y en esa resonancia le encontraron un tumor cerebral. La paciente llevaba un año, la mamá y la paciente llevaban un año consultando por ataxia y hasta ese momento solo le enviaban una neuroimagen. Y la última que nos llegó fue una niña de 10 años que llegó remitida de otra ciudad por ataxia y dismetría, pero llevaba 4 meses consultando a los servicios de urgencias por cefalea, náuseas, vómito y mareo. Entonces, para ampliar específicamente el caso de esta niña, entonces, como les había mencionado, es una femenina de 10 años, viene desde Quibdó,
4 meses consultando al servicio de urgencias y al examen físico. Entonces es una paciente que tiene una dismetría derecha, una ataxia troncular, una disartria y una adiadococinesia. Entonces, como podemos observar en el video de esta tomografía que nos llega desde ese centro de referencia, observamos una lesión muy hiperdensa en la tomografía, que eso ya de entrada con lo que aprendimos en la charla pasada puede ser sugestiva de un meduloblastoma, pero lo más llamativo, aparte del gran componente de la masa, de todo el componente de hipertensión que hace en la fosa posterior, ya no observamos las cisternas prepontinas, es obviamente la dilatación supratentorial tan severa que condiciona una hidrocefalia obstructiva, ya con borramiento y obliteración de todos los surcos y de las cisternas de la base. Entonces, si nos llega a esta paciente, habíamos determinado esto. Los principios generales entonces del manejo era primero definir la urgencia. Claramente esta paciente la tiene una hidrocefalia aguda y este es el objetivo a lo que tendríamos que ir. Lo segundo entonces era definir el tipo de lesión más común. Ya habíamos delimitado varias, pero básicamente estamos trabajando con 3, que son el meduloblastoma, ependimoma y el astrocitoma pilocítico. Todos ellos ya caracterizados por los hallazgos de las imágenes diagnósticas y ya sabemos el potencial de metástasis que tiene cada uno de ellos. Entonces sabemos que de acuerdo a definir la urgencia y obviamente la paciente con un claro síndrome cerebeloso y con cefalea, que entonces es lo que nos habla de unos síntomas de hipertensión endocraneana, le enviamos la tomografía y ya obviamente en un segundo momento, de acuerdo a cómo vamos a definir la urgencia, le vamos a mandar la resonancia de cráneo y la resonancia de columna vertebral. Entonces, ya para ampliar esta diapositiva, en términos de estadística, sabemos que el 60 a 90% de los niños con tumores de la fosa posterior van a tener hidrocefalia. Esto depende obviamente de la serie de casos descrita. En algunos casos estos niños van a ser diagnosticados, ya habíamos hablado que incluso en nuestro medio van a ser la mayoría lastimosamente diagnosticados de una manera tardía y usualmente van a llegar a los servicios de urgencia en una pobre condición neurológica. Estos son los pacientes que son de muy alto riesgo, que por dicha condición neurológica es una condición crítica y necesitan manejar la hidrocefalia antes que usted piense en resecar el tumor. A pesar entonces que conocemos que desde un punto de vista fisiopatológico la hidrocefalia va a estar presente en el 90% como condición de estos pacientes, también tenemos que tener en cuenta que hasta en un 30% de los pacientes, perdón, de un 10 a un 30% de los pacientes va a ser una condición que va a persistir aún después que hayamos resecado el tumor, demostrando que la hidrocefalia y la incidencia de la hidrocefalia va a ser también de un origen multifactorial, que lo vamos a ver, no solo esa típica hidrocefalia triventricular que vamos a observar por mecanismos obstructivos, sino que el agotamiento de todos esos mecanismos de compensación también van a causar un daño al epéndima y al espacio subaracnoideo que pueden condicionar una hidrocefalia crónica como secuela. Sabemos entonces que la hidrocefalia, ya lo que les había mencionado, es más probable que incluso luego de resecar el tumor sea más probable la hidrocefalia en niños que en adultos, con esta estadística que puede ser de acuerdo a la serie de casos hasta 21% de los niños y menos del 10% de los adultos. Y esto es explicado porque usualmente por las dificultades ocasionalmente con la clínica que vamos a tener hacia estos pacientes, los niños van a alcanzar tamaños tumorales mucho mayores que los pacientes adultos. Entonces, repasando entonces la fisiopatología del líquido cefalorraquídeo como les había mencionado, entonces sabemos que la hidrocefalia se va a ver debido a una obstrucción realizada por la neoplasia, en este caso al acueducto o en el cuarto ventrículo.
Entonces, en estas áreas el flujo del cuarto ventrículo se va a detener y va a desencadenar esa hidrocefalia triventricular clásica que conocemos en los tumores de fosa posterior. Sin embargo, hay otros mecanismos que están descritos ampliamente en estos pacientes. Uno de ellos es el potencial metastásico y la siembra de células metastásicas ya en el espacio subaracnoideo, obviamente de los meduloblastomas y los ependimomas, que va a condicionar una obstrucción de las cisternas de la base, generalmente la cisterna interpeduncular y la cisterna prepontina por su cercanía, lo que también nos va a condicionar probablemente una hidrocefalia. Por lo tanto, entonces vamos a ver que los mecanismos de absorción del líquido cefalorraquídeo van a estar presentes, pero van a estar comprometidos, ya sea por la diseminación de las células tumorales, por la hemorragia que puede hacer en menor medida el tumor, pero también la cirugía, y porque se acompaña también de mecanismos inflamatorios crónicos. También está descrito un mecanismo de hipertensión venosa que en los niños es particularmente importante. Entonces se ha observado, y esto se ha estudiado muy bien, es porque porque la idea siempre cuando tenemos un paciente con tumor de fosa posterior, no solo de manejarle la urgencia, es que uno tenga la capacidad, o la idea es uno tener la capacidad de tener un modelo y de predecir cuáles de esos pacientes me va a quedar con hidrocefalia. Entonces se ha visto que en los niños generalmente una reducción significativa del tamaño del ventrículo también va de la mano a una reducción, a una ampliación significativa del diámetro de los senos transversos. Entonces, vemos en las resonancias iniciales que son pacientes, especialmente los niños más pequeños, que tienen un compromiso muy importante del diámetro del seno transverso, y con esto, mientras sucede ese periodo de adaptación, luego que el tumor es retirado y la hidrocefalia es manejada, toma bastantes meses, incluso en los niños más pequeños puede ser mayor de los 4 meses, como menciona la diapositiva, y por esto este tipo de pacientes, los menores de 3 años, tienen una probabilidad mayor de quedar con un grado de hidrocefalia persistente. Ya en este caso sería por la falla de los mecanismos de drenaje del líquido cefalorraquídeo a nivel de las vellosidades aracnoideas. Entonces, ya el manejo de la hidrocefalia, entonces lo hemos dividido básicamente en la literatura, y yo creo que en la práctica clínica se va a dividir en grandes rasgos. La hidrocefalia se ha comprobado ya desde los años 80 que en un paciente que me llega especialmente con esta condición crítica como la que nos llegó esta niña, con una evidente focalización neurológica, con cefalea y con una imagen muy impresionante de hidrocefalia, es que siempre tenemos que manejar la hidrocefalia antes de uno considerar resecar el tumor. Entonces, previamente, y por eso les traigo esta diapositiva, porque a pesar que la evidencia incluso está mucho antes de los años 80 en la necesidad que estos pacientes no sean tratados solo con manejo médico de la hidrocefalia, tal vez tratando de darles tiempo a la resonancia o a cualquier otro contexto en el que usted los va a tratar, porque se ha visto que pasa mucho con estos pacientes. Por ejemplo, esta niña llega, le resuelven la cefalea con analgésicos y se deja a la niña con ese tumor y con esa imagen a espera, por ejemplo, de una resonancia, y solo con manejo médico de la hipertensión intracraneana, ya sea con el uso de esteroides y diuréticos. Muchos estudios en los años 80 incluso no dejaron solo a los pacientes con esteroides y diuréticos, sino que les dieron esteroides, les dieron diuréticos e inmediatamente le sacaron el tumor, y aún así ellos encontraron que este manejo médico está proscrito en el paciente con hidrocefalia de esta etiología obstructiva. Primero, porque encontraron que va a aumentar la morbilidad y la mortalidad de los pacientes, y todo ello van a ser complicaciones secundarias a la hipertensión endocraneana o a la posible herniación que pueda ser llevado el paciente. Y lo tercero es porque a pesar de que usted les opere el tumor muy rápido, si uno no maneja la hidrocefalia, no maneja ese paso inicial de hipertensión hacia la fosa posterior, probablemente se va
acompañar de malos resultados posoperatorios. Uno, porque aumenta más la probabilidad de la formación de un pseudomeningocele en el posoperatorio y que esto secundariamente lo lleve a una fístula, la fístula me lleve a la infección y esto con todo lo que puede considerarse. Y por último, la parálisis pseudovulvar, que también estaba muy presente en los pacientes que no fueron tratados previamente con la hidrocefalia. Lo segundo, entonces, ya en los años 90, pues con esta muy claro que estos pacientes no se podían dejar esperando, entonces se definieron cuáles iban a ser las pautas de manejo. Obviamente, entonces ya en los años 90, lo primero lo que estaba a la mano eran las derivaciones ventriculoperitoneales. Y a partir de ahí cambió mucho el pronóstico de la hidrocefalia y el pronóstico de estos pacientes, porque los pacientes con derivaciones ventriculoperitoneales reducían significativamente la morbilidad y la mortalidad que estaban directamente relacionados con la hidrocefalia. Sin embargo, todos estos pacientes iban a tener complicaciones derivadas al uso de la derivación. Entre ellas iban a tener la gran tasa de disfunción de la derivación o de falla en el sistema, que puede ser tan alta hasta un 38%, a la infección de la derivación, a menos probable y en realidad casi que terminan siendo casos anecdóticos por la misma fisiopatología de los tumores cerebrales primarios, pero está descrito las siembras metastásicas del tumor en el peritoneo, especialmente en el medulloblastoma, y las múltiples intervenciones quirúrgicas a los que muchos de estos pacientes tenían que ser sometidos para revisiones de la derivación. Entonces, básicamente no podemos de todas maneras satanizar la derivación y reconocer que al menos desde un punto de vista histórico en los años 90 tuvo unas ventajas muy importantes y que de pronto los nuevos métodos que nosotros tenemos a la mano no siempre van a estar presentes y por eso la derivación o el uso de la DBP no se puede obviar. Primero es porque mejora inmediatamente la sintomatología del paciente, la recuperación postoperatoria va a ser muy rápida, va a disminuir la mortalidad. Antes los niños, incluso sin llegar con un deterioro neurológico tan marcado o del compromiso del estado de conciencia, si no se les trataba la hidrocefalia antes, tenían una mortalidad cercana al 13%, pero con el uso y el advenimiento de las derivaciones se redujo a menos del 4%. Y lo otro es que también favorecía esos resultados quirúrgicos más satisfactorios, disminuía la fístula de líquido cefalorraquídeo en el posoperatorio y el desarrollo del pseudomeningocele. Y hay algo también muy importante para los cirujanos y de ahí parte también la ventaja de uno manejar una fosa posterior después de haber manejado la hidrocefalia, es porque se ha comprobado que se disminuye la tensión sobre la dura madre y sobre el cerebelo hacia la dura madre cerca de un 30% a los pacientes que no son operados previamente. Bueno, ya entonces luego viene la posibilidad de manejar el paciente con una derivación ventricular externa y aquí vemos entonces que la evidencia empieza a entrar en conflicto porque la idea, sabemos que tenemos dentro del arsenal para manejar a estos pacientes la DBP como un método definitivo y también la endoscopia cerebral como un método definitivo y digamos que la derivación ventricular va externa, la ventriculostomía va a actuar como un dispositivo intermedio, tanto con ventajas y desventajas, pero que yo lo voy a llamar, y como lo definí en esta diapositiva, es un dispositivo operador de la UCI dependiente, por varias cosas. La ventriculostomía indudablemente tiene una ventaja y es que salva la vida del paciente rápidamente, ya que va a permitirme manejar rápidamente la hipertensión intracraneana y especialmente lograr de revertir la alteración del estado de conciencia del paciente. Es un procedimiento muy rápido, el flujo del líquido cefalorraquídeo es muy fácil, puedo controlar el drenaje del líquido cefalorraquídeo, que como vimos en la diapositiva anterior, pero no se los mencioné, uno de los principales riesgos de las de DBP que yo no podía manejar o predecir de
de pronto muy bien la presión era el riesgo que la marcada hipotensión intracraneana a un compartimiento craneal que ya lleva mucho tiempo acostumbrándose a presiones muy altas llevara a la hemorragia intratumoral muy bien descrita en los meduloblastomas, incluso en la descompresión quirúrgica y también en la herniación cerebelosa ascendente, que es uno de los principales temores y que lo que nos permite regular cuál debe ser la derivación, la presión que vamos a manejar en este caso con la ventriculostomía, precisamente para evitarla. Lo otro, entonces, es que me va a permitir manejar muy bien esa fosa posterior e incluso, pues yo puedo poner, no sería lo ideal porque la idea es que de todas maneras el paciente también se vaya acostumbrando al dispositivo y no llevar al paciente inmediatamente a la cirugía, pero si es el caso, la puedo poner en el mismo tiempo quirúrgico, incluso en la misma posición, pero tiene un pecado imperdonable y es que dependiendo de la serie y dependiendo de la UCI, la tasa de infección del paciente va de un 5 a un 17%, y eso en un paciente oncológico es imperdonable porque le quita la posibilidad de poder acceder a tiempo a la quimioterapia y a la radioterapia si es el caso. También están descritos el manejo de la hidrocefalia con catéteres de Ommaya. Realmente lo que encontré en la literatura es solo un trabajo con una serie de casos muy pequeña. A ellos les fue muy bien, pero realmente yo creo que todos los neurocirujanos tenemos muy claro como cuál es el uso del catéter de Ommaya y no es precisamente el más indicado para el manejo de la hidrocefalia. Ya a partir entonces del año 2001, entonces llegó un artículo muy clásico, un trabajo muy clásico que se hizo desde Europa, que está publicado en el JMS, y es porque a partir de la década de los 2000 fue introducida entonces la endoscopia cerebral, específicamente la tercer ventriculocisтерnostomía, antes de resecar el tumor, y esta se convirtió en una nueva opción de manejo de la hidrocefalia que me evitaba las complicaciones relacionadas a los tubos. Entonces, actualmente yo les puedo dar con toda la confianza la conclusión que la literatura y los grandes grupos de trabajo de neurocirugía pediátrica prefieren la realización de una endoscopia cerebral, contrario a cualquier derivación, dejando el uso de los tubos reservados solo para los casos en que la endoscopia o falle o sea técnicamente difícil de realizar, ya sea por la anatomía, no falta pues de pronto el ascenso del tumor y los cambios dismórficos en la anatomía, o porque definitivamente no tengo con qué hacerla. Desde que la endoscopia entonces fue propuesta como manejo de la hidrocefalia, ha tenido unas ventajas innumerables para estos pacientes, porque la incidencia en la necesidad de llevar al paciente una ADVP o que tenga una hidrocefalia persistente fue uno de los primeros beneficios que se observó con el uso de la endoscopia, porque actualmente se puede decir que los pacientes, cuando tienen una técnica correcta de endoscopia y se cuida el procedimiento durante la resección quirúrgica, pueden tener una tasa de hidrocefalia persistente menor al 6.2%, a diferencia de los pacientes con una ADVP que era de casi el 38%. Y las otras ventajas del procedimiento es que permite un control muy rápido de la presión intracraneana, en un promedio hasta de un 44 a un 96% en sus valores. Durante la resección del tumor, la presión sobre la dura madre también va a ser menor, así como lo observábamos con los tubos, y sin la necesidad de tener que usar una ventriculostomía en el intraoperatorio. Y también voy a quitarle la posibilidad a ese paciente que no se exponga a una ventriculostomía que puede estar relacionada especialmente a la infección que ya habíamos mencionado. Además, en los pacientes que cada vez más, especialmente en los meduloblastomas, existe la posibilidad de realizar una terapia neoadyuvante, es la indicación porque es una herida muy pequeña, es un procedimiento realmente muy corto y los pacientes pueden ser rápidamente llevados a una quimioterapia neoadyuvante.
Bueno, entonces aquí les traigo como los pasos básicos. Yo sé que no todos conocen una endoscopia, les voy a compartir, solo tengo en este momento como dentro de mi arsenal un video de una endoscopia que haya realizado junto al doctor Eduardo. Esta no es una endoscopia de un tumor, es una endoscopia de una hidrocefalia congénita por una niña con una malformación de Andy Walker, y la idea es que a partir de este video, ya que ella tiene la anatomía muy magnificada, aunque tiene unos cambios muy importantes que pueden observar ustedes en la imagen, obviamente por la hidrocefalia crónica no tiene septo, sino que lo que estamos observando son directamente los fornis, pero los pasos fundamentales se conservan. Entonces, lo primero es que vamos a ir a través del foramen de Monroe utilizando como muestra esta parte de la diapositiva esas referencias anatómicas del plejo coroideo y de la vena tálamo estriada, y dentro de las recomendaciones para que nos vaya bien en la endoscopia, especialmente problemático en los pacientes con tumor de fosa posterior, es que puede ser la fenestración del piso un poco más difícil, es porque tenemos la fosa posterior muy hipertensa, y por eso ese espacio en el que está entre la arteria basilar y el clivus pues es realmente pequeño, no tan grande como el que estamos observando en este caso. Sin embargo, la recomendación de la técnica precisamente para evitar la lesión vascular es como lo hicimos en este caso. La fenestración fue hecha muy anterior, muy pegada al clivus. Esta parte o porción anterior de la imagen que ustedes están observando es el infundíbulo, obviamente pues por unos cambios crónicos en hidrocefalia, no se ve así en condiciones normales, y ya cuando pudimos hacer la fenestración entonces e ingresar el catéter de Fogarty y realizar la dilatación de la fenestra que realizamos inicialmente, entonces tenemos que poner a prueba el flujo con la irrigación entonces a través de este nuevo de este nuevo orificio que hemos realizado. Y entonces se puede observar en algunos pacientes, como por ejemplo es llamativo en este tipo de pacientes, y es que el repliegue de algunas de las membranas, de cierta manera en la experiencia, por ejemplo, que me enseñaba el doctor Eduardo, es que puede predecir un importante riesgo de falla de la endoscopia porque puede cicatrizar sobre sí misma. Entonces, una de las recomendaciones o de lo que tiene que tener en cuenta precisamente entonces para evitar esto es como la coagulación un poco periférica de esa membrana, porque permite, como estamos viendo en la imagen, que esta membrana se fibrose, y con ello entonces vamos a disminuir la tasa de cicatrización sobre ese mismo repliegue y que se conserve entonces el orificio que hemos hecho. Vimos en la imagen anterior que la hemostasia aquí principalmente se hace es con la paciencia y es con dejar el catéter de Fogarty al menos 10 segundos para que esos pequeños vasos que están en el piso del tercer ventrículo entonces se colapsen, se trombosen, y con eso poder mejorar el sangrado. Ya entonces el siguiente paso obviamente es la revisión del flujo, revisar, siempre tenemos que tener en cuenta, revisar que no solo eso es que usted vea que el piso del tercero se rompió, sino que tenemos que ver las diferentes capas de la membrana del iliquis que estén rotas y que vaya el flujo directamente entonces hacia la cisterna interpeduncular, y ya finaliza el procedimiento. Finalmente entonces nos retiramos haciendo obviamente la técnica de una cuidadosa hemostasia a través de la verificación por medio del flujo continuo en este caso de Hartmann, para verificar y estar tranquilos que definitivamente pues no hay nada sangrando en la anatomía quirúrgica, como podemos ver que en este momento están irrigando, mientras que la persona que sostiene la cámara entonces va regresando y verificando que efectivamente entonces no haya nada que esté sangrando. Bueno, entonces la gran pregunta, y esto es una, pues digamos que para las personas que hemos rotado con el doctor Eduardo ya desde segundo año, pues nosotros sabemos él cómo cuida sus endoscopias cuando vaya a resecar el tumor, pero uno se encuentra en la literatura que realmente la evidencia, los estudios grandes que se hicieron de esto fueron a partir del año 2019, y es porque
que entonces los retractores de la endoscopia, pues que en realidad no son muchos porque en realidad la evidencia es apabullante, hablaban que si usted no cuida bien su procedimiento puede tener hasta un 30% de pacientes que en el postoperatorio le pueden hacer hidrocefalia. Entonces la gran pregunta era precisamente usted cómo va a cuidar su endoscopia. Entonces en este metaanálisis que como les mencionaba se realizó en el año 2019, entonces se revisaron de 2.884 pacientes y se encontraron, o sea, solo endoscopias para tumores de fosa posterior, encontraron que las complicaciones derivadas del procedimiento, ya sea fallas del mismo, infección del sitio operatorio o sangrados, se presentaban hasta en un 8.5%, una tasa un poco más superior que en una endoscopia estándar, básicamente por los cambios en la anatomía del piso del tercer ventrículo que les mencionaba, pero que en sí esto no contraindica el procedimiento. Lo otro es que también aumentaba un poco más algunas tasas de morbilidad permanente, la mortalidad del procedimiento y algunos reportes de muerte súbita del procedimiento con un poco más alto en los pacientes con tumor de fosa posterior, pero de todas maneras son cifras significativamente bajas. Lo que encontró de interesante este trabajo es que el riesgo del cierre del estoma siempre va a ser por sangrado intraventricular. Entonces volvamos a repasar este video. Este video hace parte de una de las cirugías con el doctor Eduardo, en el que podemos ver entonces ya hemos resecado el tumor, estamos teniendo una visión directa sobre el acueducto y lo que él hace es precisamente entonces posicionar ese cotón y hacer como un empaquetamiento o un taponcito con el cotón para evitar que la sangre del lecho quirúrgico, mientras terminábamos de resecar el tumor y de hacer una hemostasia bien juiciosa, es que esa sangre no se devuelva hacia el tercer ventrículo y eso entonces nos comprometa la posibilidad de cerrar el estroma de la ventriculostomía. Entonces, los predictores de hidrocefalia persistente, y ahora en la literatura la hidrocefalia persistente se define como a usted le falló la endoscopia luego de haber resecado el tumor. Entonces, los factores de riesgo para estos pacientes son niños menores de 3 años, ya les había mencionado por qué, los aspectos relacionados al tumor, la ubicación, la histología, obviamente entonces le dicen a uno que los tumores que están ubicados hacia la línea media, pero obviamente la mayoría van a ser los ependimomas y los meduloblastomas, pero han encontrado datos tan interesantes como ahora con el advenimiento de la biología molecular, especialmente en los meduloblastomas, que los del grupo 1, que yo creo que ya los hemos discutido ampliamente en las charlas de oncología, son pacientes que no hacen hidrocefalia, que son los derivados del tumor de Wills, mientras que los del grupo 4 tienen una posibilidad de realizar hidrocefalia hasta en un 50%, algo que nos cambia y nos hace llamar la atención, que obviamente también juegan mecanismos moleculares del tumor en el desarrollo de la hidrocefalia. Lo otro es el uso prolongado de derivaciones ventriculares externas y las complicaciones quirúrgicas, no solo de la cirugía para resecar el tumor, sino también del manejo de la ventriculostomía. Estas cifras ya la hemos mencionado muchas veces, dependiendo de la serie, de 10 a 40% de los pacientes van a persistir con hidrocefalia. Es menor, es mucho mayor la incidencia, en los niños menores de 3 años. También puede ir de un 30 hasta un 68%, mientras que en niños, incluso ya mayores de los 6 años, es menor del 5%. Y lo que también me ayuda a predecir con gran probabilidad que el paciente pueda hacer una hidrocefalia persistente es que de entrada yo identifique lesiones metastásicas desde la resonancia inicial ya sembradas en ese espacio subaracnoideo o en la columna. Hay muchos modelos, el principal modelo que ustedes van a encontrar en la literatura es un modelo canadiense que nos dice cómo predecir la hidrocefalia. Entonces ellos sacaron varios ítems, básicamente entonces dividen en los menores de 2 años. El modelo inicial, que fue como a principio del año 2010, lo decía con presencia de papiledema, pero posteriormente fue revisado por otro grupo y cambió la presencia de papiledema por la presencia de edema trasependimario en la resonancia. La hidrocefalia moderada severa, y de ahí es donde es tan discutible, porque en realidad pues una escala para definir la hidrocefalia pues puede ser algo de subjetividad, la presencia de metástasis y las histologías desfavorables del tumor, entendido esto como un medulloblastoma o un ependimoma. Y la pregunta grande
es si realmente esto es útil o no. Y hay varios estudios evaluando y poniendo a prueba estas escalas y han encontrado que hasta un 42% de los pacientes se pueden someter a una DBP innecesaria porque el neurocirujano creía que tenía una alta probabilidad de hacer hidrocefalia persistente y le obvió la realización de la endoscopia por primera vez. Entonces, lo primero es que yo tengo que tener en cuenta que para que una endoscopia me falle, tengo en la mano un arsenal de factores de riesgo modificables que yo sí puedo prevenir y puedo trabajar. El sangrado, ya lo habíamos mencionado, y siempre la prevención de la infección, ya sea en la prevención en que el paciente me haga fístula y con ello una meningitis, o ya como tal la infección del sitio operatorio. Hay algo descrito y es que en los pacientes con hidrocefalia persistente o que están encasillados en este grupo, sabemos que hay un periodo de adaptación. Les había mencionado que este periodo de adaptación es el tiempo en el que el ventrículo vuelve a un tamaño, disminuye de tamaño, no va a volver a ser normal, pero disminuye del tamaño. Y lo otro es que recupere el tamaño o el diámetro de la estenosis de los senos durales. Esto puede demorarse en un promedio de 4 meses y en pacientes que tenían un bajo riesgo, pero tenían una hipertensión endocraniana demostrada o muy sospechosa, se propusieron manejos con punciones lumbares evacuantes, siempre midiendo la manometría del líquido cefalorraquídeo y no más de 4 de estas, para que buscaran incrementar la compliance del espacio subaracnoideo y con esto también incrementar el gradiente de presión a través del estómago. Y con esto también se encontró que muchos de estos pacientes se ahorraban la derivación ventrículo-peritoneal y que en últimas las endoscopias le terminaba sirviendo porque se encontraban precisamente en ese periodo de adaptación. Obviamente se sale del caso los pacientes que hayan tenido una hidrocefalia por una hemorragia intraventricular importante durante el intraoperatorio o porque hayan tenido una infección o ya sabemos que tienen un compromiso metastásico. Esta diapositiva, entonces, ¿cómo es la endoscopia versus a los tubos? Porque obviamente la endoscopia puede tener alguna desventaja, especialmente en ese contexto que ya les mencioné del paciente con hidrocefalia persistente. Primero, la ventaja de la endoscopia es que va a ser un procedimiento de mayor duración. Esto también puede ser una desventaja para algunos autores porque consideran que si en pacientes que tienen bajo riesgo de realizar una hidrocefalia, pues la endoscopia puede ser un procedimiento que sea algo definitivo, pero en realidad esto no ha demostrado ninguna diferencia clínica significativa en los pacientes. Lo otro que puede tener en desventaja es que la endoscopia que va a fallar, falla el primer mes, lo más probable. Obviamente se le da el primer año, pero la mayoría que va a fallar, falla durante el primer mes, mientras que las DBPs van a fallar mucho más que las endoscopias, pero les dan al paciente un poco más de tiempo, usualmente le dan 4 meses. Entonces aquí a veces empieza la discusión en esos pacientes que tienen una probabilidad importante, predicha de falla, en que dicen que el paciente entonces que le falla la endoscopia es necesario llevarle un procedimiento quirúrgico mucho más rápido y que incluso llevarlos a unos reduce de la endoscopia va a interferir con el inicio de la adyuvancia del paciente y puede estar relacionado o perjudicar en algo su calidad de vida. Teóricamente, los pacientes con DBP pueden empezar adyuvancia más rápido, sin embargo, sabemos que cada vez más las adyuvancias, especialmente con quimioterapia, pueden durar un poco más de esos 4 meses que tengo como de ventaja y por eso en últimas termina siendo entonces también comprometiendo la calidad de vida del paciente, no solo por las fallas en la derivación, sino también por las complicaciones asociadas a los usos prolongados de una derivación. Unas palabras antes de entrar entonces específicamente en el abordaje. Una de las grandes preguntas es entonces, ¿qué papel tiene la endoscopia en los gliomas de tallo cerebral? Está contraindicada, obviamente les estoy hablando entonces específicamente del glioma del puente, el glioma difuso del puente, que yo creo que para todos es conocido el pronóstico tan pobre que tiene estos pacientes y realmente la pregunta y la discusión ética que podríamos hacer al final es si realmente cambia el pronóstico y esto se ha estudiado, o sea, no está contraindicada la endoscopia en este tipo de pacientes, lo único que hay que tener en cuenta es que la endoscopia puede cambiar los hallazgos de la resonancia a nivel de la cisterna prepontina y esto puede traducirse en cambios, pues en un artefacto de cambios hacia el tumor
pero realmente se ha encontrado que manejarle la hidrocefalia a estos pacientes no les modifica el pronóstico vital, porque usualmente los pacientes con glioma de tallo hacen la hidrocefalia 5 meses después del diagnóstico, pero sabemos que su supervivencia puede ser incluso menor de 1 año. Entonces, realmente manejarles la hidrocefalia no ha cambiado en últimas la mortalidad del paciente. Bueno, entonces hablando ya del manejo quirúrgico de los abordajes del cuarto ventrículo, desde el punto de vista histórico fue Dandy quien fue la primera persona en describir un abordaje al cuarto ventrículo y clásicamente describió el abordaje transverniano, y de hecho pues entonces hubo una discusión muy grande porque en el trabajo inicial de Dandy, a pesar que habían muchos pacientes, él nunca describió el mutismo aquinético y las otras complicaciones cognitivas con este tipo de abordaje. Se describieron posteriormente, pero no se adjudicó que fuera precisamente a hacer ese corredor transpermiano, sino que era a lesiones inadvertidas del núcleo caudado. Posteriormente, entonces, ya en los años 80, el doctor Yazar Hill fue el que describió más sucintamente la anatomía del cuarto ventrículo, y aprovechándonos específicamente de esas ventajas que vienen desde el punto de vista embriológico en la formación del cuarto ventrículo, fue que describió el abordaje telovelar, que es el que vamos a desarrollar en las próximas diapositivas. Entonces, en el repaso de la anatomía quirúrgica del cuarto ventrículo, sabemos, y esa es la imagen que nosotros tenemos que tener, que el cuarto ventrículo es un rombo, y es el rombo que nosotros tenemos que tener en cuenta que tiene nuestro tumor, porque esos son los recesos laterales que hay que ir a buscar, no solo para desinsertarlo dentro de sus límites, sino también para buscar que queden lesiones residuales inadvertidas. Sabemos que su límite superior va a ser el acueducto y que su límite inferior entonces va a ser hacia los tractos de salida por los foramen de Luschka bilateralmente y el foramen de Magendie central. Aquí estamos observando entonces precisamente ese piso del cuarto ventrículo. Está por una capa de epéndima muy delgada, incluso unicelular. Inadvertidamente uno no sabe dónde termina el epéndima y dónde empieza el tallo cerebral, por eso entonces toda esta superficie se considera elocuente, y obviamente esas irregularidades que nosotros observamos en el piso del cuarto ventrículo corresponden a los diferentes núcleos, especialmente de los pares craneales que tiene el tallo cerebral, y aquí podemos observar entonces otros recesos laterales importantes, especialmente los que están relacionados con el pedúnculo cerebeloso medio. Entonces, el posicionamiento en el cabezal es fundamental. Entonces, este posicionamiento que ustedes están viendo aquí en la diapositiva es el que clásicamente a uno le enseñan y que vivimos la semana pasada en las fijaciones occipitocervicales. Un paciente en neutro. Pero para nosotros tener ventaja en los abordajes telovelares, lo primero que hay que hacer es poner al paciente en una flexión muy marcada, porque eso va a permitir que la gravedad juegue a favor de nosotros y que el cerebelo entonces ascienda y con eso nos deje manipular mucho mejor por debajo, a través del corredor que nos va a dar la fisura cerebelo-medular y la apertura de la tela coroidea para ir entonces directamente al piso del cuarto ventrículo, y lo principal es llegar a la parte más rostral, es decir, al acueducto del cuarto ventrículo desde abajo, que esa era, entre comillas, la ventaja teórica que tenía el abordaje descrito por Dandy, era que uno directamente llegaba al acueducto, pero si uno posiciona al paciente incluso desde un inicio bien en el cabezal, a través de este abordaje puede llegar al acueducto sin ningún problema, como lo vamos a ver en los videos. Sabemos que este tipo de abordaje se hace clásicamente con unas craniotomías suboccipitales, que yo creo que la mayoría de nosotros ha estado en contacto con ella. Obviamente hay que tener presente especialmente cuidado con los niños y en los adultos, porque puede haber todavía persistencias del seno occipital. Todos los niños los tienen, los adultos lo pueden tener hasta en un 25%, y para evitar entonces accidentes iniciales siempre hacer la ligadura del seno occipital, así usted no lo vea en la resonancia, porque ocasionalmente no se ve, pero todavía es permeable esta parte
de la imagen. Estas son imágenes del libro de Yazahil, es donde uno puede encontrar a través de las craniotomías suboccipitales que me va a dejar ver del cerebelo. Entonces, como vemos, la craniotomía suboccipital es muy buena para ver esta región central y esta región paramediana, pero para ya las regiones más laterales de la fosa posterior, obviamente hay otros abordajes mejor descritos. Entonces, el abordaje telovelar, como les había mencionado, se practica y los encuentran disponibles en los libros desde los años 80. Esto es lo que nosotros inicialmente vamos a encontrar. Lo primero es la disección de esta fisura cerebelomedular que van a encontrar en la diapositiva, y a través de la disección de esta fisura ya voy a identificar inicialmente todas esas estructuras vasculares tan importantes, básicamente la pica. La ventaja de la pica a este nivel es que ella ya dejó atrás la mayoría de los ramas perforantes del tallo cerebral, y por eso una lesión de la pica de pronto a este nivel no me va a condicionar un síndrome de tallo como si de pronto la hubiera lesionado un poco más abajo. Sin embargo, es importante tener en cuenta cuál es la disposición de la arteria y especialmente con todas las variantes que tiene la vertebral para saber entonces más o menos a qué nivel de segmento de la pica nos encontramos. Y ya después de entonces de hacer esto nos vamos a encontrar la tela coroidea, que la tela coroidea es una sustancia de fibra, sí, una estructura compuesta de fibra blanca que hasta ahora pues no se le ha encontrado ninguna función neurológica relevante para los pacientes, y es a partir entonces de la disección de la tela coroidea que voy a poder manipular las amígdalas, como vemos aquí en estas dos valvitas, encontrar el velo medular inferior y con ello seguir un corredor. El corredor lo puedo escoger dependiendo de dónde yo vaya. Puedo meterme entre la úvula y la amígdala ipsilateral dependiendo a qué tan arriba o a qué receso lateral superior quiero llegar, o desplazando entonces solamente una de las amígdalas. Como les había mencionado, la anatomía vascular, y aquí entonces vamos a ver que de todas maneras vamos a empezar a ver los videos, y en los videos ustedes van a poder encontrar, generalmente les puse como cuál es el significado anatómico o la pieza anatómica que uno ve en los libros. Obviamente va a cambiar mucho porque el tumor le cambia mucho la anatomía, pero la ventaja del tumorcito de fosa posterior es que gran parte de la disección la hace él mismo. Entonces, por ejemplo, lo que estamos observando en esta parte inicial del video, de pronto quedó muy corto, es cómo estamos trayendo ese tumor desde la región inferior que se metía entonces a través del foramen magno, y a través de ahí vamos a empezar a demarcar lo que sería el límite inferior del tumor. Bueno, entonces, como les mencionaba, si nosotros sabemos que el cuarto ventrículo tiene forma de rombo, entonces uno se imagina que su tumor tiene más o menos la misma forma. Entonces va a empezar a hacer los controles laterales de la lesión. Entonces, básicamente, en un rombo usted tiene varios recesos laterales. Tiene una porción superior que correspondería al control del acueducto, una porción inferior que sería la que iría básicamente entonces hacia el foramen magno, los recesos laterales inferiores, que en este caso, como estamos observando en el video, corresponde a los forámenes de Luschka, y es precisamente, y pues en este momento cabe la casualidad con este tipo de tumor, que ahí era donde estaba insertado en el foramen de Luschka del lado izquierdo. Y también entonces tenemos dos recesos laterales superiores, y esos son los que vamos a encontrar. También tenemos, que son menos mencionados en el abordaje, unos recesos puros laterales que están íntimamente relacionados con los pedúnculos cerebelosos medios, y que la ventaja para yo poderlos ver es servirme de este mismo abordaje pero poniendo al paciente lateral en el cabezal. Bueno, aquí tenemos entonces el siguiente paso, es que la mayoría entonces de estas lesiones van a tener un sitio de inserción, excepto el astrocitoma pilocítico, que es una neoplasia interaxial del cerebelo. Entonces ahí lo que vamos a tener es ese componente solo diquístico, pero el reto entonces con el meduloblastoma y con el ependimoma es que ellos van a tener un sitio de inserción. Usualmente los ependimomas se van a insertar en cualquier
superficie del epéndima del cuarto ventrículo, ya sea en el techo, en el piso, o más comúnmente van a discurrir o se van a insertar en los forámenes de Luschka, o a veces más raro que vengan desde el acueducto. Y el meduloblastoma siempre se va a estar íntimamente ligado al techo del cuarto ventrículo, específicamente al velo medular superior. Entonces ahí es donde vamos a buscar el sitio de inserción del tumor, porque usualmente, como pueden observar en esta parte del video, es la porción más dura del tumor, más calcificada, y es usualmente la que uno deja porque de pronto traérsela puede hacerle más daño al paciente. Lo otro que tenemos que tener en cuenta en este abordaje, y que lo vamos a observar muy bien en las imágenes, es la retracción de las amígdalas. ¿Y por qué les hago énfasis en esto? Porque después de entonces del boom del abordaje telovelar, encontraron que había muchos pacientes con este abordaje telovelar que, a pesar que el vermis no se tocaba, aún así hacían mutismo aquinético. Y había incluso pacientes que lo hacían no en el postoperatorio inmediato, sino que lo hacía 4 días después, incluso hasta 4 meses después. Y se ha encontrado que el principal componente es usted cómo va a tocar las amígdalas a través de las valvas. Entonces, la recomendación que tenemos en este caso es que usted toque las amígdalas y las retraiga como está esta valva posicionada acá, que sea tirada más hacia la parte medial de la amígdala y no tan paradita como esta. Y este tiene sentido es porque la amígdala está en contacto con el núcleo dentado, que es también lo que me puede condicionar la posibilidad que el paciente haga un mutismo aquinético. Lo otro es porque también con la retracción que yo puedo hacer de esta estructura, puedo hacer contacto constante con la pica, y en ocasiones los pacientes hacen vasoespasmo, y ese vasoespasmo es el que más tardíamente se va a manifestar como un mutismo aquinético. Entonces, como pueden ver en esta parte del video, miren que tenemos ubicado más o menos, este es como el retrato anatómico, pues ya en el libro de Roton, las dos valvas nos están sosteniendo las dos amígdalas, y en este caso entonces el cirujano está realizando la resección del tumor. Ya ahora viene la parte del debulking. Como les dije, este es un paciente que tuvimos en la rotación de neurocirugía pediátrica, y de hecho aquí entonces estamos viendo en la parte del ependimoma el uso que el doctor Cortés hace del microdebridador, porque como ustedes pueden ver, el ependimoma usualmente es una lesión que es un poco más dura, más calcificada, y ahí en este caso el uso del microdebridador o de esta cuchilla nos va a ser muy útil, incluso más que un aspirador ultrasónico, para el manejo y para la resección de la neoplasia. En cambio, este video que está corriendo en este momento es el video de un meduloblastoma. Estamos viendo que aquí estamos utilizando un aspirador estándar, y ustedes pueden observar que es una neoplasia que es más aspirable, pero la diferencia, aunque pueden lucir como en color muy parecido, es la posibilidad de sangrado, que es mucho más significativo, una lesión mucho más vascularizada, la de esta parte del video, que en lo que, por ejemplo, veíamos en el ependimoma. Aquí entonces continuamos con el debulking, que es especialmente importante entonces en esta parte de la cirugía, y es porque les había mencionado que vamos hacia ese control anterior, y el control anterior del tumor es el piso del cuarto ventrículo, es decir, el tallo cerebral y toda su área elocuente. Entonces, la idea es que con las estructuras que yo vaya teniendo, siempre tenga presente, y la identificación, como se va a empezar a observar en el video, que por debajo va el ependima, y de ahí le tengo que empezar a bajar la velocidad a la disección, porque ya tengo entonces ese límite anterior, y la idea entonces es no provocar una lesión inadvertida al tallo cerebral. Entonces, como les mencionaba, ese control anterior de la lesión, este es como, digamos, el retrato anatómico de lo que ustedes están viendo del video. Sin embargo, aquí nosotros estamos viendo desde un ángulo mucho más vertical. De pronto la imagen del Atlas está un poco como desde una vista, si lo estuviéramos viendo más horizontal, y lo que estamos viendo entonces es el microdebridador, y ya lo amarillo que estamos viendo ya en la porción inferior del tumor, ahí precisamente cuando se está levantando, entonces es el ependima del ventrículo, y con eso ya estamos logrando nuestro control anterior de la lesión.
Lo otro, entonces, es porque vieron en la imagen inicial, en la tomografía de esta paciente, que estos tumores típicamente ascienden a través del acueducto, de hecho lo dilatan y casi que están alcanzando entonces la región posterior del tercer ventrículo, y la idea es que hagamos unas maniobras de tracción contra tracción, como estamos viendo en este caso, sostenidas. La mayoría entonces de estos tumores no están fuertemente adheridos. Vimos que el sitio donde están adheridos es el sitio donde se origina el tumor y ya lo teníamos controlado. Y aquí en esta parte, entonces, con maniobras de tracción y contratracción controladas, entonces estamos logrando luchar que se venga precisamente entonces este tumor del acueducto. Y aquí entonces es donde viene una parte que puede variar, digamos, como la necesidad del abordaje, y es que en ocasiones el abordaje telovelar para que esté acompañado de una correcta o la posibilidad de uno alcanzar el acueducto a través de este abordaje, es usted irse en un ángulo lo más horizontal que pueda desde abajo, pero para poder lograr este ángulo tiene que quitar el arco de S1. De ahí es donde viene también precisamente indicado la necesidad de quitar el arco de S1. Pero en ocasiones, a veces con el abordaje podemos quedarnos cortos y tendríamos la necesidad de hacer pequeñas aperturas del vermis, por ejemplo, con este tumor tan grande, y es porque de pronto en este abordaje sí nos quedamos cortos en llegar a las porciones más paramedianas del acueducto, que van dirigidas hacia esos recesos laterales superiores, y ahí quedar entonces pedacitos de tumor. Ya entonces, como vamos viendo y delimitando el tumor, estamos logrando ese control superior. Entonces vean que aquí ustedes empiezan a ver el flujo del líquido cefalorraquídeo, es decir, que ubíquense en esta imagen, estamos ya muy cerca del acueducto, y como estamos viendo, seguimos aplicando entonces esas maniobras de tracción contra tracción para que se venga el resto de la neoplasia que tienen en el acueducto. Pero lo importante, y que vimos en la primera parte de la presentación, es que aquí es donde evitamos y cuidamos la endoscopia, evitando que ese sangrado, ya empezando a ver como la puerta o la parte superior del acueducto, es ponerle el cotón y con eso precisamente entonces bloquear el flujo de sangre hacia el ventrículo. Aquí entonces continuamos con ese control de los recesos superolaterales, precisamente antes de empezar a hacer la hemostasia, y que eso fue lo que más ventaja nos dio en lograr abrir el vermis. Entonces, más o menos en la imagen anatómica estamos ubicados aquí en esta región, en esta parte de la diapositiva, y ahí estamos entonces ya muy dirigidos a encontrarnos incluso con el velo medular superior, pero que en los casos pues obviamente de los meduloblastomas sería particularmente importante, y aquí entonces terminando de sacar el tumor en esa parte. Y ya con resecar eso nos podemos acercar más confiadamente, porque tenemos ya muy poco tumor que hacer la hemostasia, más confiadamente hacer el control sobre el acueducto. Vemos que ahí todavía hay un poquito, pero lo importante es que cuando uno vaya a hacer hemostasia, las técnicas de hemostasia siempre también me tengan y me continúen teniendo bloqueado la entrada del acueducto, para que la sangre entonces no migre superiormente hacia eso. Aquí en este caso lo que vamos a hacer es cambiar de cotón, hacer entonces un poquito de hemostasia sobre esa sustancia blanca alrededor del acueducto, pero ya vamos a ver que nuevamente la clave es posicionar el cotón como lo vimos entonces al principio de la diapositiva. Ya entonces sabemos que tenemos ese control anterior, perdón, ese control superior, el control anterior, abajo también lo tenemos, entonces nos falta rodearlo lateralmente. Ahí es clave, obviamente, tener que angular el microscopio ya hacia otra región. De pronto esta imagen ya queda un poco más acercada, pero la clave es que aquí, y esto es especialmente importante para los ependimomas, que tienden a irse a través de los forámenes de Luschka, y como hay una ruptura del epéndima a nivel
nivel de esa región, usualmente ellos se extienden y pueden llegar un componente sólido del tumor muy importante al ángulo puntocerebeloso y comprometer desde allí los pares craneales. Aquí entonces estamos viendo cómo se hace ese control lateral derecho de la lesión. Nuevamente siempre observemos cómo se hace la retracción de las amígdalas cerebelosas y hacia qué dirección las vamos a retraer, usualmente que sea una dirección muy anatómica para evitar estas complicaciones que les describí anteriormente. Y acá entonces podemos ver ya cómo estamos en el foramen de Luschka de ese lado, todavía hay tumor y aquí pueden ver en la parte de la diapositiva, muy similar a cómo está aquí en este dibujito del atlas de Rotan, cómo entonces estamos empezando a observar los pares craneales que van hacia el ángulo puntocerebeloso y que como ustedes pueden ver ahí, había tumor que se iba a través de ese foramen por su tejido ependimario y pues entonces se hizo la liberación, en este caso, de los pares craneales que estaban entonces también comprometidos por el tumor. Ya entonces lo último que se hace en este y en todos los tumores siempre es revisar los márgenes quirúrgicos. Esta ya es una imagen muy parecida a lo que estamos viendo ya en esta nueva imagen del atlas. Vemos entonces ya la parte del piso del cuarto ventrículo, no estamos viendo el acueducto porque ya estamos muy hacia abajo y aquí entonces tendríamos lo que sería la úvula. Y ya aquí está la parte, la posición, la amígdala, que en este caso aquí está corridita con una valva. Estamos haciendo entonces el control de los residuos tumorales que sabemos que están identificados. Esa era precisamente la parte de la inserción del tumor. Y acá entonces se hace ya la revisión del campo quirúrgico. Aquí podemos ver entonces que está posicionado un algodoncito, precisamente porque la hemostasia, principalmente en fosa posterior, la hace la paciencia, porque vamos a ver que el uso de hemostáticos, especialmente hacia el ventrículo y hacia la superficie del tallo, puede ser uno de los factores de riesgo a un paciente que, por ejemplo, va a ser sometido a radioterapia que haga más sinequias y probabilidad de que atrape ese ventrículo. Entonces miren que la imagen ya es muy parecida, nada muy anatómica, nada que ver con la imagen anterior donde el tumor no nos dejaba ver nada, en el que vemos entonces el piso del cuarto ventrículo. Ya aquí en esta porción estaríamos teniendo, yo creo que la úvula nosotros decidimos desplazarla hasta hacia este lado para poder abrir más ese receso, diferente a como está en la imagen, y obviamente entonces aquí lateral tenemos las amígdalas y como ya ustedes vieron los recesos del foramen de Luschka, y aquí entonces venía discurriendo lo que sería el oves. Ya en esto, por último, como les mencionaba, la importancia de la hemostasia. Recuerden entonces que el tallo no se quema, usualmente hay dispositivos muy específicos para poder uno hacer hemostasia, pues no se le pone el bipolar al tallo, sino que por ejemplo, si uno no cuenta con dispositivos como un Aquamantis que hace hemostasia con radiofrecuencia y quema lo que tiene que quemar, no hace ese halo de quemadura que puede hacer el bipolar, y entonces por eso de ahí la importancia de darle tiempo a las plaquetas a que hagan su trabajo, y definitivamente las superficies de hemostáticos es ponérselas a donde estuvieron las valvas, en este caso a la superficie entonces del cerebelo, y miren que ya la imagen es muy parecida a lo que entonces estamos viendo de la anatomía normal. Obviamente esta parte de la imagen no la vemos, pero ya sabemos que hacia arriba entonces vamos a encontrar todos estos recesos que ya los habíamos revisado y estaban entonces libres de tumor. Ya entonces las conclusiones, ya sabíamos lo que traíamos de las charlas anteriores, el diagnóstico clínico, la importancia del enfoque de las imágenes diagnósticas. Hoy, ¿qué nos llevamos? Primero es que la hidrocefalia hay que resolverla siempre. Ningún paciente se puede dejar con manejo médico la hidrocefalia a esperas de que le hagan la resonancia o que llegue alguien que le haga la endoscopia, etcétera. El procedimiento con mayor ventaja que dice la literatura siempre va a ser la endoscopia, pero primero define el escenario en el que está. No se limite en el manejo de la hidrocefalia. Si no hay endoscopio o usted no tiene la posibilidad de hacer la endoscopia, ya sea porque no tiene la experiencia, no le gusta el procedimiento o no tiene un ayudante que se lo pueda hacer la parte de la camariada, pues cualquier excusa que usted tenga, entonces es mejor que le trate la hidrocefalia con cualquier otro elemento, en este caso pues obviamente la ventriculostomía. Y
porque lo principal, en este caso nuestra paciente hablaba, tenía un síndrome cerebeloso, ya había mejorado la cefalea, pero en fosa posterior la mejor herniación es la que no se hace. La idea es que el paciente no llegue a un deterioro clínico importante para nosotros tener que resolverle a la hora que sea el manejo de la hidrocefalia. Y por último, es aprovechar la intervención, el corredor anatómico que da el cuarto ventrículo. Vimos las ventajas de los abordajes telovelares. Lo natural siempre es mejor, pero hay que ayudarse de la geometría, en este caso, del ángulo donde usted pone el cabezal, hacia donde dirige la luz del microscopio, y obviamente en los ángulos que usted trabaja más horizontales, ya dirigidos con entonces el bipolar y los aspiradores. Entonces, la tercera parte, que ya sería para terminar esta charla, hablar de las complicaciones derivadas de este tipo de tumores y de la cirugía, algunos principios de la terapia adyuvante. Realmente pues no iba a hacer el énfasis esa parte de la charla porque ya hemos hablado recientemente de la terapia adyuvante en ependimomas y meduloblastomas, pero sí es importante para el neurocirujano saberle responder a la familia cuál va a ser el riesgo de supervivencia, el riesgo de recurrencia, perdón, y cuál es la posibilidad de supervivencia y calidad de vida que van a tener estos pacientes. Entonces, muchas gracias. De antemano les pido disculpas no solo por el tiempo, sino porque sé que las diapositivas no quedaron citadas. Realmente no me dio tiempo de poner la bibliografía en las diapositivas, entonces yo les voy a compartir este enlace para, obviamente, las personas que quieran acceder entonces como a la bibliografía, se las voy a compartir por acá, o me pueden escribir al correo electrónico y les puedo pasar obviamente la bibliografía. Muchas gracias por la atención. Daniela, muchas gracias. Excelente la presentación, los videos corrieron perfecto. Solo tengo un comentario para hacer. Cuando hacemos ventriculocisternoctomía endoscópica, yo creo que es prudente dejar de todas maneras una derivación ventricular externa, porque como tú bien lo dijiste, pues toda esa sangre puede ocluir el mismo agujero que hacemos. Entonces, me parece riesgoso dejar al paciente con una protección que puede ser parcial de una ventriculocisternoctomía endoscópica, porque muchas veces está en la unidad de cuidados intensivos bajo ventilación mecánica y sedado. El otro comentario que te quería hacer es que los videos que mostraste pues son videos que pueden no ser tan reales, porque a veces estos tumores en la vida real sangran muchísimo, y sobre todo cuando tenemos un paciente pequeñito se nos muere fácilmente por sangrado, y entonces en esos casos lo que yo recomiendo es poner un algodón en el cuarto ventrículo, hacer eso de primero, aspirarse rápidamente el tumor. Yo creo que en esos casos no se debe usar ni siquiera el microscopio porque la vida del paciente corre peligro. Aspirar rápidamente el tumor hasta llegar al algodón que pusimos para proteger el tallo, y ya una vez tenemos poco tumor, el sangrado disminuye y ya sí podemos poner el microscopio y terminar el procedimiento. Porque los videos que mostraste pues sangran muy poquito, pero a veces eso es impresionante y es una cirugía realmente muy difícil que necesita mucha experiencia para uno saber dónde está el tallo y no llevárselo con el aspirador. Profe, me gustaría oír a Eduardo. El video le cuento que es 100% real, es del Pentero, pues es de una paciente que tuvimos, de una paciente que tenía en este caso. Y lo que le cuento es que no, sí es importante, y bueno, he tenido la ventaja durante esta rotación yo ya de ver todas las histologías de fosa posterior. Obviamente el sangrado del meduloblastoma es mucho más significativo que el de las otras dos histologías, pero lo que le enseña a uno el profe, que yo creo que va a complementar en los comentarios, es que yo entendía el meduloblastoma como una malformación arteriovenosa, es decir, uno solo se mete como al nudo del meduloblastoma es cuando le va a sacar la biopsia, pero tiene que hacer un control vascular más periférico de la lesión para empezar a hacerle como ese control hacia los vasos periféricos, y con eso pues él va perdiendo obviamente volumen y va perdiendo también irrigación, y con eso uno
puede controlar el sangrado. Lo otro que he visto y que también es muy importante con los anestesiólogos es que si uno no tiene ningún contratiempo en la cirugía, obviamente el paciente salga despierto, porque esa es la mejor evaluación es incluso mejor que dejarle la ventriculostomía al paciente, y es como la evaluación diaria de lo mismo. Ya pues obviamente porque yo no tengo pues experiencia, yo creo que si yo estuviera solita y el paciente lo tengo que sacar dormido, así le haya hecho una endoscopia, ahí sí le pondría la ventriculostomía, pero es para que no me dé cuenta que el paciente está herniado ya cuando lo encuentre midriático bilateral. Pero si el paciente está despierto, yo me la juego, si cuidé bien la endoscopia con esos pasos que les mostré de cuidar bien la endoscopia, me la juego por no sacarlos con derivación. Si no tuve pues ningún contratiempo, ninguna hemorragia masiva en el ventrículo, y realmente como vimos pues ahí el sangrado que salía, incluso el líquido que venía desde el tercer ventrículo estaba muy clarito. Antes de que hable Eduardo, yo creo que no hay ninguna indicación para dejar a estos niños sedados y ventilados en el posoperatorio, que es una práctica común que tienen los anestesiólogos, y esto pasa porque cuando la cirugía es por la tarde, ellos se pueden demorar hasta 3 o 4 horas durmiendo al paciente, y entonces a la hora de entregar el paciente ya a la unidad de cuidados intensivos son las 8 o 9 de la noche, y yo creo que muchas veces por pereza realmente no nos despiertan al paciente, y ahí es cuando nosotros empezamos a sufrir. Pero una cirugía limpia de un tumor de fosa posterior con un sangrado moderado no tiene por qué ir ventilado a la unidad de cuidados intensivos. Muy buenos días a todos. Dani, qué charla tan espectacular, te felicito. Muy buena la charla, digna de un congreso mundial, muy buena. Con respecto a los ítems, pues a los tips que dijo Nacho, pues la verdad es que con respecto a la ventriculocistenotomía endoscópica en el posoperatorio, pues Dani claramente lo dijo, tapo el tercero, inclusive a veces está tan abierto el acueducto que alcanza a aspirarse el coágulo del tercero si entró. El paciente despierto en el posoperatorio es fundamental, como dijiste, para poder evaluarlo neurológicamente más que con la ventriculostomía. Y el TAC a las 6 horas posoperatorio también es fundamental para precisamente evaluar también ese resultado final. Entonces, tenemos esos 3 factores que de cierta manera nos protegen para no ponerles ese juguetico de ventriculostomía a las UCIs, que eso es todo un juguete para ellos. Entonces, y todos sabemos que ese juguete permite que se infecte precisamente por eso, porque son un juguete, porque lo manipulan, lo suben, lo bajan, lo mueven para un lado, para el otro, eso como si estuvieran jugando con un central. Entonces, todos los factores de riesgo hay que minimizarlos, y los he logrado minimizar de esa manera. O sea, ventriculocistenotomía, tapo el acueducto, paciente despierto, TAC en menos de 6 horas para controlar esa parte de la hidrocefalia posoperatoria. En cuanto a lo del sangrado del meduloblastoma, Nacho, todo lo del pobre robado, ¿no es cierto? Pero bueno, es lo que dijo Dani. Antes de meterse en el meduloblastoma, yo siempre tengo 2 cosas importantes con el meduloblastoma. Lo primero es ese buscar las partes laterales anatómicas, o sea, buscar las partes sanas anatómicas antes de meterme al tumor. Entonces, como dijo Dani, lo voy coagulando, él se va retrayendo un poquitico y de cierta manera uno va controlando. Esa es una cosa muy importante. Y lo segundo, un aspirador grande que permita una aspiración muy rápida, porque como realmente este tumor no se adhiere mucho y si está adherido es el velo medular superior, que es muy fácil de soltarlo, con un aspirador, uno aspira muy rápido y las superficies anatómicas, después de haberlas encontrado, se van desprendiendo muy fácil. Entonces no tienen el problema de que se vengan las estructuras pegadas, sino que ya está todo. Entonces esa es la manera de uno terminar rápido de sacar el tumor, y inmediatamente uno ve que deja de sangrar. Entonces la estrategia que yo utilizo para el médulo es esa. Busco primero las partes laterales anatómicas, buscando los bordes del tumor, lo voy coagulando, y cuando ya lo tengo control por todas partes, ahí sí, con un aspirador grande, me lo aspiro rápido para que pare de sangrar. Y ya luego uno empieza a buscar los bordecitos que quedaron juntando, que ya son mucho más fáciles de hacer la hemostasia.
Bien.